Hola, qué gusto que me acompañen en un nuevo episodio de Bien Comer. Los saluda Fernanda Alvarado. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, quiero agradecerles por todos los mensajes que me han enviado sobre mi libro, Nutrición Express para Personas Ocupadas. Me hace muy feliz saber que ya lo están aplicando en su día a día. Y si aún no lo tienen, les recuerdo que esta guía de Larousse está disponible en librerías, tiendas departamentales y en las tiendas en línea. Van a ver que es el compañero ideal para quienes buscan el equilibrio en medio de la rutina. Y hablando de equilibrio y decisiones inteligentes, el episodio de hoy es uno de esos que cambian por completo la forma en que vemos nuestra cocina. Muchas veces nos centramos en las calorías o en los ingredientes, pero olvidamos la química que ocurre detrás de la estufa. ¿Es seguro el teflón? ¿Qué pasa realmente con los envases de plástico que reutilizamos? En fin, debemos tenerle miedo a todo lo que viene empaquetado. Para resolver estas dudas desde la evidencia y el rigor científico, hoy me acompaña Hilda Zacarías. Bienvenida, Hilda. Qué gustazo que estés acá. Muchísimas gracias por la invitación, Fer. Yo también estoy muy contenta de estar por estos lados. No, bueno, de verdad, para quien no conozca a Hilda, ahorita nos platicas rápido un poquito de ti, pero yo dije, es que yo quiero hablar de muchos temas con Hilda. O sea, hice una escaleta enorme con 80 preguntas que seguro de 4 horas. Sí, no nos va a dar tiempo de responder todas, pero te comprometo para que vuelvas muy pronto. Claro, sí, claro que sí. Aquí estaremos. Hilda, a ver, rápido, ¿quién es Hilda? Bueno, yo soy Hilda Zacarías y, bueno, de formación yo soy química en alimentos. Hace casi 20 años que egresé. Y después me especialicé en la parte de nutrición. Hice primero una maestría en nutrición humana y después hice el doctorado en ciencias biológicas, pero el doctorado es en la línea de nutrición. Mi especialidad en el doctorado fue educación nutricional. Entonces, realmente, pues a mí lo que me gusta es combinar toda la parte de la química y la tecnología de alimentos, que es el estudio del alimento, con las interacciones que tiene la nutrición. Y pues me encanta porque además ya la nutrición siendo un área interdisciplinaria, pues me gusta mucho cómo moverme del área biológica, química, hacia el área social, hacia el área económica y todo lo que atraviesa el alimento. Entonces, mi especialidad son los alimentos. ¡Ay, qué padre! En el abordaje, donde quiera que se atraviese, a mí me gusta estudiarlos de esa manera, muy a profundidad. Los alimentos son mi pasión. Yo amo platicar con químicos y químicas en alimentos, porque es un área súper bonita que de repente como que le achacan al nutriólogo como que sabe de todo. Y hay áreas que son especializadas de los químicos en alimentos y hay otras que son de los chefs o de los cocineros. Sí, o sea que sí. son 3 áreas distintas, pero a mí me encanta tu perfil que pues al final químico en alimentos, pero con esta especialidad en nutrición y que es de lo que vamos a platicar hoy. Porque, cómo nos dan miedo algunas cosas. O sea, me gustaría comenzar con todos los conservadores de las latas, ¿no? De todos los alimentos que vienen empaquetados, que muchas veces, y yo lo he repetido constantemente, que no porque esté empaquetado significa que es un ultraprocesado, ¿no? De entrada. Sí, correcto. Pero todo lo que le ponen para conservar el alimento así de plano nos va a matar. Bueno, hay un montón de mitos alrededor de la producción de alimentos y justamente eso es lo que yo normalmente, a lo que me gusta más el trabajo de divulgación. Ya por tiempo no lo hago mucho, pero entender cómo se producen los alimentos desde un punto neutral nos permite tomar decisiones basadas en información. Ni todo es súper malo, ni tampoco todo es tan bueno como la industria nos quiere hacer pensar, ¿no? O inocuo. O inocuo. Al Sí. final, la inocuidad tiene una amplitud en la palabra bastante profunda, no es nada más que no nos duela la panza por una infección. Tiene muchas implicaciones. Y bueno, por un lado sí, soy totalmente consciente que en la industria de los alimentos su misión es vender, por lo tanto van a inducir a que compremos.
Por otro lado, los alimentos sí pueden tener algunos elementos que tenemos que tener cuidado, pero con información relevante, ¿no? Entonces, en el caso de, mencionabas algo, ¿no? Las latas y los conservadores. Ajá. Y eso es, por ejemplo, un error muy común, asociar enlatado con químicos o con sodio. Ajá. Normalmente, ¿no? Alguna vez salió pues esa mención y se ha perdurado por 30 años, ¿no? Realmente el proceso de enlatado lo que nos permite justamente es esterilizar. Tenemos un empaque que al ser sometido a presión podemos alcanzar temperaturas muy altas y todo lo que nosotros tenemos en una lata o en un cartón como de los de la leche, Ujú. todo eso es un proceso de esterilización. O sea, el Tetra Pak. El Tetra Pak, correcto. Los purés de tomate. Exactamente. Algunos también envases de suplementos. Ajá. Todo eso es un proceso de esterilización que no está asociado a conservadores químicos, porque de hecho el proceso me permite evitar los conservadores. También las bolsitas de frijoles, Ajá. ¿no? Por ejemplo, esos tampoco Sí. llevan ya conservadores. Justamente esa tecnología permite no utilizar conservadores mientras pues el empaque no se abra. Y el atún, ¿no? El También. atún, exacto. Todo lo que viene en latas, Tetra Pak, ciertas bolsas que son selladas. Todo lo que nosotros vemos en un envase hermético, Ajá. almacenado a temperatura ambiente, ha pasado por un proceso de esterilización. Eso es lo que nos permite esa conservación. Los conservadores se pueden utilizar cuando en dos casos. Si, por ejemplo, necesitamos que dure mucho una vez abierto. Entonces, como vamos a violar esa hermeticidad y va a haber microorganismos en el ambiente, tenemos que cuidar que una vez abierto, por ejemplo, una mermelada, no le salga el honguito. Ajá. Entonces, ahí, aunque el proceso, yo que doy tecnología de alimentos, hacemos mermelada, y el proceso en sí de esterilizar en el frasco de vidrio me permite que se conserve 6 meses sin refrigerar. Pero cuando lo abro, ya O sea, puede la generar mermelada sí hay honguito. que meterla al refri. Idealmente sí, hay que meterla al refri, sí, porque, Sí. pero a ver, que depende mucho y tu refri tiene que estar limpio, Ay, mira nomás, O ¿no? sea, sí. Porque al final, el crecimiento de los hongos es superficial. Entonces, afuera o adentro, si tú tienes un ambiente con microorganismos, toda esa superficie pues va a ser susceptible. Si es una mermelada casera, te va a durar mucho menos. Si es una mermelada industrial, casi siempre trae un conservador que va a permitir que dure más tiempo una vez que la abriste. Y sí, y de hecho hay que checar las etiquetas porque normalmente sí dice que se tiene que Sí, refrigerar. ¿verdad? Ahí viene todo. Fíjate que Ujú. ahora que justo que te platicaba de mi libro, o sea, metí Ujú. algo de seguridad alimentaria porque viene toda una parte de cómo cocinar rápido y ser práctico. Sin Sí. embargo, oye, a ver, siendo sinceros, o sea, yo veía el tiempo que dura un embutido en el refri, cuánto dura el pollo, cuánto dura el pescado y en el congelador. Y que no más de 2 horas fuera del refrigerador cualquier alimento para que no tenga crecimiento bacteriano. Sí. Pero yo creo que nadie hacemos eso. No. ¿Y por qué no nos enfermamos? O sea, Hay muchas teorías y creo que justamente ahorita que estamos hablando de los conservadores, cuando somos profesionales de la salud y profesionales que trabajamos en cuestiones además de inocuidad, donde tenemos que preservar la salud a las personas, ujú. tenemos que dar recomendaciones basadas en evidencia y con margen de seguridad. Entonces, nadie te va a decir, no laves la fruta, que no laves las ensaladas, porque el riesgo existe. Ajá. Entonces, todo lo que hacemos en inocuidad siempre es con un enfoque preventivo. Entonces, ¿por qué decimos 3 días? Porque es lo que está documentado, que funciona Ok. en la mayoría de los casos. ¿Puede durar más? Sí. ¿Puedo comerme un alimento que ya expiró, a lo mejor un día más me lo comí, luego ni nos damos cuenta, Sí, ¿no? no, bueno. pasó nada. No. No pasó nada. Así, lleva 2 ¿no? años la catsup ahí, ¿no? Sí. Toda seca. Sí. Pero no podemos ser nosotros como profesionales, actuar en Sí, claro. irresponsabilidad y decir ese tipo de cosas. Sí, casi todo tiene un margencito de seguridad. Creo que también depende mucho de la susceptibilidad de las personas. Yo lo que siempre trato de enfocar es grupos de riesgo. Niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad,
que si se enferman, pone en riesgo su vida, hay Ahí que ser sí. muy precavidos. Y no todos los refris se enfrían igual también. No todos los refris La se enfrían potencia, igual. ¿no? En la puerta tampoco se enfría igual. Si uno abre y cierra la puerta del refrigerador, es súper complicado que abarquemos la totalidad de las posibilidades que existen Ajá. en los alimentos, en cómo se resguardan. Por en eso cómo son las tan personas. estrictos. Tenemos que ser estrictos. Oye, a ver, las ensaladas estas que venden así en las bolsitas Ujú. y todo lo que viene así en cajitas plásticas ya casi listo para comer, ¿se tiene que lavar o no? También debe decir. Ahí O sea, dice. en las cajitas dice, la mayoría de las veces. Puede haber algunos que no dicen, pero sí te dice si ya está lavado y desinfectado o si no. Y si tienes dudas, pues mejor lo desinfectas, ¿no? Al final, usar el desinfectante tampoco implica dejarlo 2 horas. Ahí, o sea, con las cantidades que vienen también en los desinfectantes, las gotitas, o si utilizamos cloro, cualquier cosa que se utilice de acuerdo a sus instrucciones es que ya está validado. Y lo que no tiene, entonces ya podemos nosotros, bueno, utilizar las técnicas caseras, un poquito nuestra intuición. Sí. Yo siempre, o sea, todo lo que yo he trabajado de nutrición, siempre he considerado que el autoconocimiento y la autogestión es súper importante. Nosotros sabemos qué nos cae bien, qué no. Tenemos que sí también confiar en nuestros instintos, en nuestros sentidos, en el olor, en el olfato, porque así hemos sobrevivido. Ah, no, bueno, ¿No? eso me queda claro. Pero Entonces, sí hay como ese conocimiento técnico que podemos ir aprendiendo a través de expertos. Pero el autoconocimiento, el conocimiento por experiencia es igual de valioso en nuestras circunstancias individuales. Como lo decías, en lo que podemos hacer. A veces a mí me parece justo también muy agobiante la cantidad de instrucciones que tiene que recibir la gente y la cantidad de nos que sí, tienes. sí. Cuando todos en esta vida estamos tratando de sobrevivir y de hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Eso es muy importante porque, pues, por ejemplo, ahorita hablando un poco de los desinfectantes, hay muchos en el mercado, Ujú. muchísimos de todos precios, colores y tipos, ¿no? Sin embargo, empiezas a ver en las redes de no, mejor porque el yodo te va a matar y es malísimo y no le pongas yodo a tus verduras, o luego no le pongas ese spray que quién sabe que tiene puro químico, ¿no? Porque nos encanta decir la palabra, eso es químico. Imagínate yo cómo me ofendo. Sí, pero yo estoy vetada en todo lado. Pero a ver, No, no hay es cierto. gente que desinfecta así que nada más le echa vinagre y ya que con eso se desinfecta. O sea, ¿es necesario desinfectar con los productos específicos para desinfectar o podemos armar menjurjes caseros? Vamos, justo aquí, como estamos platicando, vamos a considerarlo en escenario de riesgo. Cuando lo hacemos casero, aumenta el riesgo de enfermarnos porque aumenta el riesgo de que lo hagamos mal. No está estandarizado, No está estandarizado, las dosis no necesariamente son las correctas. Sí, el ácido CIR inhibe el crecimiento bacteriano. Punto muy importante, para eliminar organismos patógenos, que son los que enferman. O sea, flora va a haber siempre. Eso no es tan problemática. Pero los organismos patógenos, lo que conocemos E. coli, Salmonella, Clostridium, esos nombrecitos, esos sí son los que enferman. Entonces, para yo desinfectar, por ejemplo, con vinagre, lo que tenemos que llegar es un pH de 4 en la solución. Pero eso no lo podemos hacer en la casa. ¿Cómo lo sé mido? yo a pie, ¿O qué no? es pH? ¿No? Para Sí. empezar, ¿no? Entonces, va a ayudar a bajar carga bacteriana, a bajar bacterias, sí, el vinagre va a ayudar. ¿Va a matar? Pues quién sabe. Ese es el punto, ¿no? Sí. Entonces, cuando es un quién sabe, implica un mayor riesgo. Si yo utilizo un producto que ya está probado, que tiene una dosis, que lo uso de acuerdo a las instrucciones, entonces ese riesgo baja de enfermarme. Entonces, es manejo de riesgo. Y por eso te decía, grupos de riesgo. Si hay grupos que tienen más susceptibilidad, pues hay que ser mucho más cuidadosos. Sí, claro. Vivimos pues enfrentados a agentes biológicos, que son los microorganismos, pues en todos lados. Si comemos algo, pues en la calle, algo que no lavamos bien. O si andamos lavando el pollo, no se lava. que no se lava. También estamos enfrentados a sustancias
químicas todo el tiempo, que se conoce como xenobióticos. Todos esos agentes tienen la potencialidad de enfermarnos. Va a depender de si llega, la dosis de tanto el agente biológico como el químico, qué sustancia es o qué bicho es, la dosis, cuánto bicho, cuánto químico y la respuesta individual. ¿Y cómo estoy, no? ¿Cómo estoy yo? Entonces, por eso no todos nos vamos a enfermar igual. Por eso es importante el autoconocimiento y la salud y todo lo individual y todo lo que nosotros podemos hacer para estar saludables, porque ese es nuestro escudo ante cualquier circunstancia de estos agentes. Sí, ¿Existen? claro. Sí. ¿Tienen el potencial de dañar? Sí. ¿Me voy a enfermar? No lo sé. ¿Quién sabe? Mejor mantener al batallón completo y bien fuerte. Correcto. Yo quiero empezar a tocar un tema que me lincharon unos en redes. A unos les encantó y me aplaudió y me dijo, claro, todos estos botes de yogurt, crema y demás que utilizamos, que ahí dice, son plásticos de un solo uso. Ahorita andamos en eso y en los teflones también, pero vamos a hacer un cortecito. ¿Sabías que las peras Anjou rojas son aliadas para combatir la inflamación, ya que son ricas en antocianinas, potentes antioxidantes que pueden ayudar a proteger nuestro corazón y a reducir la inflamación sistémica? A ver, comencemos con estos teflones. Ay, porque a mí cómo me regañan, Gilda, cuando estoy ahí cocinando y de repente, a ver, yo me pongo pues del lado donde estoy como una mortal que está aprendiendo a cocinar y que le está tomando el gusto a la cocina y que además intentas hacer platillos donde incluyas alimentos nutritivos, muchos vegetales y de repente me dicen, ay, todo bien con tu receta hasta que sacaste el teflón. Y así yo como de meme de tan, y yo, pues, ¿qué tan malo es el teflón? Yo le he leído mucho, pero yo quiero que tú nos expliques qué onda con el teflón. Ok. Para simplificar, cualquier superficie que sea inerte para cocinar siempre va a ser mucho mejor que cualquier otra. Y si está en nuestras posibilidades, es una buena decisión. O sea, inerte quiere decir... Inerte que no interacciona con el alimento. Okay. ¿Qué materiales son inertes para cocinar? El vidrio y el acero inoxidable, principalmente. Eso no quiere decir que si yo cocine con teflón me estoy intoxicando. Pero hay pues muchas cuestiones donde puede ser preferible ir reemplazando nuestros utensilios de cocina de manera periódica para poder tener esta mayor protección a la salud y protección ambiental. O sea, hoy, y creo que también antes de esto hablábamos de todo lo que atraviesa los alimentos, ¿no? De todas las interacciones. Y hoy reconocemos que también las decisiones alimentarias impactan al planeta. Entonces, cada vez como tomamos cosas más en cuenta, el teflón, pues, justamente es una superficie, un material que se agrega antiadherente y tiene otras sustancias que también ayudan a esta capacidad de despegar, ¿no? Los alimentos. No es inerte. Entonces, ¿qué implica tener un sartén de teflón? Uno, no sobrecalentarlo. No se puede utilizar para fritura profunda, por ejemplo, porque las temperaturas que alcanzan son altas. Entonces, el teflón se va desprendiendo. No debe de utilizarse si se raya, porque una vez que se raya, pues empieza a desprenderse todo ese material. Y tienen un tiempo de vida útil. No se utilizan por toda la eternidad. Sí. Todo eso teóricamente debe de venir de nuevo en las instrucciones. Nadie leemos las instrucciones. Ni las leemos, Gila. Y desafortunadamente hay algo que yo sí creo que es un poco que no me encanta y es que no hay mucha regulación. En los alimentos tenemos muchísima regulación de, a ver, norma de lácteos, cuánta grasa, cuánta proteína debe tener, bacterias, todo enfocado a la seguridad de la leche, ¿no? Por ejemplo. Pero no existen normas en los utensilios mexicanas, ¿verdad?, para regular el uso de utensilios. ¿Qué materiales se pueden, cuáles no? ¿Cómo se deben etiquetar para el uso? Todo eso realmente toda la no razón, hay regulación. No lo había pensado. Entonces, yo puedo comprar un sartén de muy alta calidad. O los Temu, de Temu, o esos en que el están bien tianguis, chafas. Que no sé si son auténticos o no. O
puede comprar un sartén súper Sí. fresa que a lo mejor sí va a tener como todo Ah. eso, importado, a lo mejor en donde sí haya esta regulación. La realidad es que muchas veces no sabemos ni de dónde llegó el sartén, ¿no? Sí. Entonces, reiteramos, ¿no? Si está en nuestra posibilidad de utilizar superficies inertes, mejor. Sí. Es lo ideal. Pero no quiere decir que, pero los sartenes de teflón se pueden utilizar si se usan Como de manera nos dijiste. correcta, ¿no? Pensar en que si los sartenes de teflón tienen un tiempo de vida útil, pues, ¿y cuántos años vamos a vivir? Y nos acotamos a eso, pues, cada cuánto tendremos que estar cambiando Y nuestros ecológicamente sartenes no. para poder seguir con esas guías. Entonces, vale la pena, sin juzgar y sin atacarnos, ir pensando cómo puedo mejorar Sí. cada vez un poquito más, pues, todo lo que yo utilizo en mi cocina. Pero con miras como a largo plazo. Y Sí. creo que puede ser como algo más sencillo de integrar en la vida diaria. No voy a llegar y tirar mi sartén, ¿no? Lo voy a usar correctamente hasta que se cumpla su tiempo de vida, y conforme yo vaya reemplazando en el plazo regular de que pues ya tengo ya me toca comprar otro sartén, Mejor de a lo acero. mejor ya elijo otra opción que me puede funcionar quizá un poquito mejor. Oye, y estos que son, porque está el teflón, pero hay otros que hasta hay muchos infomerciales que son azulitos. Desconozco el material, como cerámica. ¿Es cerámica? Sí. ¿Es inerte o no es inerte? O sea, no. O sea, es No. acero inoxidable. Sí. Lo ideal. Exactamente. No, todos estos, te digo, un tema es, no hay regulación, no hay una especificación. Todas estas cuestiones, tanto en que vamos a regresar a los plásticos, sartenes, las propiedades de los materiales son microscópicas. Yo no puedo evaluar a ojo si migra o no migra. Todo lo que tiene que ver con migración de partículas a los alimentos está documentado. Yo tengo que confiar en lo Sí, que claro. tengo. Ajá. Entonces, muchas veces estos recubrimientos que se tienen de cerámica con un montón de cosas y que anuncian en los infomerciales y así, realmente no necesariamente tienen las propiedades que dicen ni la estructura que se menciona. El acero inoxidable, el vidrio, son las superficies como muy seguras, totalmente inertes, donde podemos cocinar. El acero fundido, que también se está retomando mucho su los uso. De pan de masa madre, ¿no? Ajá, donde los se hace así el pan. robustotes. No son inertes, pero la ventaja que tiene es que lo que migra es hierro. Ok. El mismo hierro del sartén. Ah. Esa es la migración principal. ¿Barro? Barro también tiene su riesgo, porque el vidriado que se hace puede tener riesgo de tener plomo. Entonces tampoco necesariamente es inerte. ¿Tablas para picar de plástico o de madera? Esa sí está bien controversial. Sí, ¿verdad? Esa sí le eché un clavado más a la literatura. Sí. Porque no hay consenso. Los estudios, y tú lees los estudios, dicen, unos estudios salen mejor evaluadas las de plástico y otros salen mejor evaluadas las de madera. Yo tengo mi conclusión. Depende de la madera y depende del uso. La madera es porosa. Entonces, de inicio, va a absorber humedad y va a absorber pues lo que venga con esa humedad, o sea, bacterias. Pero la madera tiene sustancias antimicrobianas naturales. Y entonces se ha visto muchas veces cuando se evalúan tablas de madera que tienen incluso menores cargas que el plástico, porque tienen estas sustancias que inhiben crecimiento bacteriano. Pero, nuevamente, ¿cómo vamos a saber? Yo creo que la inconsistencia de los resultados en la literatura es porque, pues, no está estandarizado el material de la madera y de dónde. Ni de los El último plásticos. que leí era de maple, ¿no? De madera de maple. Yo creo que aquí no son de maple, ¿no? Pero no hay una literatura que me diga, esta madera sí me protege, ¿no? Podemos regresarnos a si puedo tener material inerte, igual vidrio o acero inoxidable, qué maravilla. Si no, ¿qué es lo que yo hago? Yo uso la de madera para frutas y verduras. Bueno, para productos vegetales, que por ejemplo, además, si yo corto una cebolla, si corto un ajo, pues también tienen esa protección antibacteriana natural.
y uso las de plástico para la ¿Animal? animal. Ujú. Ok. Y entonces, así además tengo exclusividad, ¿no? No mezclo mis tablas y reduzco riesgos. O sea, al final, que todo esto lo estamos viendo así, ¿no? Como manejo del riesgo. Sí. Los productos de origen animal son los que van a tener más riesgo. Entonces, esos los voy a tratar en una superficie lo más inerte que pueda. Plástica. Y si ya está muy Y si ya viejita, está pues ya, ya, ¿no? la- Desecharla sí, y cambiarla. la puedo Eso es lavar y importante. desinfectar mucho mejor que la de madera, pero yo sí me acomodo bien con la madera, todo lo que es productos Vegetales. A ver, los botes Ujú. de crema. Yo quiero hablar de todo. No nos va a dar tiempo, pero Estamos los así, botes de ronda crema, rápida. porque pues todo México dicen, ¿no? Que abres un bote de helado y son Son frijoles. frijoles, Y, es un o clásico. sea, ¿eso es una buena práctica o no? No, no es una buena práctica, No nos odien. pero igual, como mencionaban los sartenes, el problema es que en las situaciones que lo hagamos con mucha mesura y con soluciones que también estén al alcance de las Ujú. personas, y pensando en el ambiente, o sea, todo, ¿no? Al final. Entonces, yo sí reciclo mis botes, Ujú. pero no los uso para calentar, ni los uso para conservar ciertos alimentos, sobre todo ácidos, ¿no? Ujú. Entonces, pero por ejemplo, pues si quiero cargar unas uvas, meter unas uvas o meter un producto casi siempre sólido, pues, funcionan perfecto Que no se va a porque no hay, calentar. que no se va a calentar y que además no tiene mucha agua porque pues ahí realmente no va a haber interacción. O sea, como que yo, igual que mis tablas, ¿no? Tengo mis toppers de plástico o los que reuso porque pues uno que come yogurt Sí. dice, no voy a andar haciendo Sí, pero tiradero de puedes botes, poner ¿no? también, no sé, frijoles, ¿no? O sea, frijoles, pero las semillas, me Ajá, refiero. exacto, las semillas secas, las nueces, los cacahuates, la comida del perro, seca, ¿no? La seca, todas esas, pues, materiales que no van a Ujú. interactuar, y yo sí como por default, porque además a mí me choca, y eso además, esa interacción, esas cosas visuales, sí las podemos trasladar, ¿no? Si nosotros calentamos un guiso con salsa en un topper de plástico, ¿qué le pasa al topper de plástico? Hasta se O sea, mancha. se queda todo manchado, incluso hasta cambia la estructura. Ujú. Eso ya nos dice que eso no es un material inerte. Ajá. Entonces, si vamos a calentar en el microondas, pues es donde podemos elegir los de vidrio, ¿no? Por eso Ajá. hay que regresar los toppers. Por eso por eso entregamos en el de yogurt cuando damos un Sí, guiso, pues sí, el ¿no? de Itacate. Oye, pero a ver, yo también creo, porque a mí mucho de lo que me decían es, pues sí, pero es que mi abuelita sí lo hacía y está bien. Ujú. Y yo creo que la abuelita, número uno, o sea, no había tanto alimento envasado en la Ujú. época de la abuelita. Ujú. O sea, hoy encuentras lechugas con plásticos. Entonces, Ajá. también es como la suma de tanto plástico alrededor nuestro. Totalmente. No que estemos Ujú. satanizando el bote de Alpura o de lo que sea para No. meter los frijoles, sino es el todo, ¿no? Y como Sí. creo que, pues, de la charla que hemos tenido ha sido el todo. Es el todo, es el pilar fundamental es nosotros estar saludables. ¿Y qué implica estar saludables? Comer adecuadamente, hacer ejercicio, mantener un controlado el estrés, ¿no? En medida de lo Ujú. que podamos. Eso es lo que nos va a dar la mayor parte de la protección, porque incluso todas esas sustancias químicas, el cuerpo tiene mecanismos para eliminarlos. O sea, el cuerpo está diseñado para que si me entra esa sustancia que se fue en el microondas porque calenté mis frijoles en el bote de yogurt, el cuerpo tiene un mecanismo para eliminarla. Y no es un detox, ¿verdad? No es un No es un detox, jugo. son los riñones, el hígado, la piel, todos nuestros órganos están diseñados para eliminar sustancias que el cuerpo no reconoce como nutrimentos o como sustancias que considera para todos los Sí, procesos sí. Ve a metabólicos. un enemigo y dice que hasta aquí vete. Ese lo saca. Entonces, siempre la buena alimentación es el principal escudo de protección. Entonces, si yo consumo alimentos de hoja verde, frutas, verduras, antioxidantes, una alimentación principalmente basada en plantas, además optimizo todos los sistemas de regulación de cómo mi cuerpo se encarga de desechar esas sustancias. Ese es el primer factor de protección. Entonces,
Entonces, si yo no tengo eso, da igual Sí. si como del bote de yogur o no, los frijoles. Si yo me cuido, voy a estar protegida. Y si no me cuido, pues entonces primero me cuido y ya luego pienso como en esa Sí. parte del tóxico, porque pues al final eso es lo que me va a enfermar mucho más que esa parte que se migró, ¿no? Y regresando, porque van a pensar que entonces hagan lo que quieran. No, regresamos al punto de la población de riesgo. ¿Qué personas tienen más susceptibilidad a cuidarnos de todos esos agentes tóxicos que hoy conocemos, que sí tienen un efecto en la salud, porque no estamos diciendo que no lo tengan? Estamos Sí. diciendo qué podemos hacer para evitarlos y con eso reducir nuestro riesgo. Las personas que tienen alto riesgo de enfermedades como cáncer, problemas metabólicos, en las mujeres todo lo que son disruptores endocrinos, entonces, niños, porque todo lo que personas todavía les toca, embarazadas. personas de riesgo, tenemos que tener como ese cuidado extra para poder nosotros compensar todas esas situaciones. Y reitero, en nuestra medida, de nuestras posibilidades, para no volvernos locos con todo lo que tenemos que cumplir en la vida y en sobrevivir, hacer pequeños cambios que nos permitan cada vez reducir más ese contacto con las sustancias que potencialmente nos puedan dañar. Hacer decisiones más conscientes en lo que yo estoy comprando. Por ejemplo, pues sí, reducir el uso de plásticos, ¿no? Entonces, optar por alimentación más natural para no tener tantos plásticos y no tener esa conciencia en la cabeza de, "Ay, otra vez voy a tirar un bote, ahora qué va a hacer con todos esos botes y por eso los reuso". La mejor forma es reducir. Poco a poco, Todo es ¿no? poco a poco, ajá, con conciencia más que con urgencia. Es correcto. Y, o sea, me faltó hablar de ultraprocesados, de métodos de cocción, hablar del microondas, hablar. No, Gilda, ya tienes que venir, por favor, Sí. porque sí, nos es muy Y eso que nos necesario fuimos rapidísimo. una persona como tú. Y eso que no ahondamos en los temas así, de fondo, pero Ujú. te agradezco muchísimo y de verdad síganla en redes. ¿Estás como? Química Nutricionista en En Instagram y Facebook. Todos, siempre les prometo que ya me voy a poner al día en la difusión. Yo creo que sí, un día de estos ya. Sí, no, y además Si no lo me que siguen tienes, invitando, ¿para qué? sí, claro, lo que tienes está buenísimo. Ahí ya Ujú. pusimos tus redes a los que nos ven y los que nos escuchan. Química Nutricionista en Instagram. Ajá. Ahí estás y de verdad estoy muy, muy agradecida que hayas compartido tanto conocimiento con la audiencia. Que te sigan, yo la voy a estar ahí etiquetando. Y ustedes recuerden de comprar mi libro que ya está a la venta, Nutrición Express para personas ocupadas. Y en las redes sociales, cualquier duda, estoy como Bien Comer. Muchísimas gracias, Gracias Gilda. a ti, Fer. Mucho gusto estar contigo. Gracias.